Hola, buenos días. Mi grupo está conformado por Luis Alejandro Rodríguez Rodríguez y quien les habla, Carola Alejandra Castro Infante. En este video vamos a presentar la práctica titulada Reacciones Químicas Inorgánicas, donde básicamente trabajamos con óxidos, bases, sales y ácidos que nos ayudaron a identificar no solo la teoría, sino también la práctica de forma experimental. Por esto utilizamos diferentes reacciones químicas, midiendo el pH, algunos indicadores que nos ayudaron a ver cambios en las sustancias. Ok, como segunda parte vamos a ver la importancia. Este tema es muy importante porque estas funciones se encuentran en la vida cotidiana. Por ejemplo, los ácidos se pueden encontrar en alimentos como limón o vinagre. Las bases se pueden encontrar en varios productos de limpieza. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos temas para estar mejor informados y tener un mejor concepto sobre todo esto. Bueno, primero que todo voy a explicar rápidamente algunos conceptos que nos ayudaron a entender lo que hicimos. Los óxidos son compuestos que se forman cuando un elemento reacciona con oxígeno. Un ejemplo claro sería cuando calentamos metal, este puede reaccionar con el oxígeno del aire y se forma un óxido. Si el elemento llega a ser un metal, generalmente forma un óxido básico. Si no es un metal, forma un óxido ácido. En los ácidos se puede decir que son sustancias que liberan iones de hidrógeno que son H++. Estos tienen un pH menor a 7 que se puede encontrar en el papel indicador. Además tienen un sabor agrio que pues en el laboratorio no se prueba, pero en varios ejemplos de la vida cotidiana como los limones se siente el sabor. En cambio, las bases es todo lo contrario. Estas liberan iones OH llamados hidroxilos y tienen un pH menor a 7. También reaccionan con indicadores cambiando su color. Las sales en cambio reaccionan cuando un ácido reacciona con una base. Esto se llama una reacción de neutralización. El resultado pues normalmente va a ser una sal y una agua, donde la reacción más importante se ve en las prácticas. Bueno, como ya mencionamos varias veces la escala de pH, voy a dar la definición que es pues, para saber si la sustancia es ácida, es neutra o básica. Cuando es menor a 7, la sustancia es ácida, si es igual a 7 es neutra y si es menor a 7 es básica. En la práctica utilizamos papel indicador y fenolftaleína para observar así cambios de color e identificar las sustancias. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la práctica. El experimento número 1 fue el magnesio. En este pues obviamente trabajamos con el magnesio. Primero se calentó, se reaccionó con el óxido del aire formando el óxido de magnesio. Después se le agregó agua que produjo el hidróxido de magnesio y cuando medimos el pH se obtuvo que era una sustancia básica. Con todo este procedimiento desarrollamos el primer punto del laboratorio y esto fue lo que encontramos. Bueno, en el experimento 2 manejamos calcio que reaccionó con agua formando así hidróxido de calcio. Al igual que pues, en el experimento anterior, que ya lo mencionó mi compañero, medimos el pH y comprobamos que también era una base. Después tenemos la neutralización, donde mezclamos hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Ahí se encontró un ejemplo claro de lo que era la neutralización, porque el resultado fue un agua y una sal, lo que demuestra que un ácido y una base se pueden neutralizar entre ellos mismos. Bueno, el cuarto experimento, en este manejamos el bicarbonato, medimos su pH para determinar pues, su comportamiento y encontramos que es ligeramente básico. Y esto fue interesante porque... Ay, no, no, señora. Bueno, en el experimento número 4 utilizamos bicarbonato, medimos su pH para determinar así su comportamiento. Encontramos que este es ligeramente básico y esto pues, nos ayudó a identificar que no todas las sustancias pueden ser o ácidas o bases, sino que también pueden estar neutras, es decir, en un punto medio. Ok, en el experimento 5, que fue el dióxido de carbono, utilizamos la fenolftaleína para indicar este. Se observó que cambió el color y nos permitió identificar la presencia de un gas y así entender el comportamiento químico de este. Bueno, como resultados
en general pues fueron los esperados, ya que el cambio de color de los indicadores coincidieron con la teoría y los valores del pH nos permitieron pues clasificarlos. Como dificultades tuvimos algunas, como por ejemplo una fue la medición del pH, porque nosotros no estábamos muy familiarizados con los colores y con cómo se medía esta escala, entonces la primera vez pues fue un poco complicado, pero ya después cuando lo fuimos intentando pues fue mejor. También tuvimos que tener cuidado al manipular las sustancias, ya que estas eran eh, con medidas exactas para evitar cometer errores. Bueno, como análisis de los resultados, esta práctica nos lleva a la conclusión de que fue muy útil porque nos permitió ver cómo los conceptos teóricos se aplican en la vida real. No solo simplemente es leer sobre ácidos o bases, sino también ver cómo reaccionan y cambian en un experimento. Ok, como conclusiones se logró identificar funciones químicas inorgánicas mediante algunos experimentos. Se usó el papel indicador para medir el pH, que fue fundamental para reconocer cada sustancia de cada ejercicio que hicimos. Además, esta práctica nos ayuda a reforzar los conocimientos de lo que habíamos visto en clase teórica, porque pues ya habíamos visto este tema en la clase de teoría de química, pero cuando lo llevamos al laboratorio pues fue un poco más distinto, no por lo que eran las definiciones exactas, sino por cómo lo íbamos a ir tomando, cómo se iba viendo, cómo se medía la escala del pH, y pues eso fue mejor para entender más este tema. Bueno, muchas gracias.